The Great Game, un juego de Legion Wargames que se publicó en el año 2017 y cuyo autor es John Gorkowski, y que nos lleva a mediados del siglo XIX a la región de Afganistán, de Pakistán, Irán, Persia, toda esa región que tantos conflictos ha tenido durante el siglo XX, varias invasiones rusas, americanas, pero que, como vamos a ver, ya empezó a tener ser zona de choque entre varios imperios en el mediados del siglo XIX, en esta época. En este caso, el choque se produce entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso, la Rusia imperial. Ambos países, ambos imperios buscaban cómo expandirse, cómo conseguir más territorios, y en esta zona chocaban el uno con el otro. No llegaron a pelear físicamente, a haber una guerra entre ellos. Sí la hubo un periodo pequeño que fue la guerra de Crimea, pero no llegaron a pelear en esta zona unos con otros. Digamos, se desarrolló una guerra de espionaje, de diplomática, de yo tomo este territorio y el otro toma este otro territorio. Y esto es precisamente lo que este juego nos va a enseñar, nos va a mostrar, nos va a permitir jugar esta época. No es estrictamente un wargame, aunque hay batallas, hay guerras, hay conflicto, pero no podemos pelear, o no habitualmente, no durante todo el tiempo, no podemos pelear un jugador contra el otro, sino tenemos que, digamos, maniobrar alrededor en uno al otro, ocupando territorios, quitándoselos al otro, fastidiando el uno al otro, incordiándolos. Un diplomático británico decía que la estrategia de Rusia era maniobrar e incordiar al Imperio Británico lo suficiente como para que se desestabilizara esta zona. Esta zona está muy cerca de la India, y la India era, como ya sabemos, la joya de la corona del Imperio Británico. Si la India hubiera, digamos, corrido peligro, la cosa hubiera sido muy seria para los británicos. Y esto está muy cerca. Así que, bueno, supuso un momento de una especie de guerra fría entre los dos imperios, o dos de los imperios más importantes del momento, el Imperio Británico y el Imperio Ruso. Vamos a ver cómo funciona y luego hablamos un poquito más. Bueno, lo que tenemos aquí puesto es como veis, es el tablero, que lo primero que hay que hacer es situar geográficamente dónde estamos. Bueno, pues tenemos Afganistán, que está aquí. Tenemos Persia, el actual Irán, que sería esta zona de aquí. Aquí tenemos Teherán, la capital de Persia, de Irán. Tenemos también esta zona del Punjab y Baluchistán, que es lo que sería el actual Pakistán, con sus diferentes localizaciones. Y luego tenemos lo que serían las antiguas repúblicas soviéticas o rusas, que tenemos por aquí, ¿vale? Tenemos la zona de los turcomanos, tenemos Khiva, Kazajistán, que es esta zona verde de aquí, y Kokkara y Bokhara. Diferentes zonas que en esta época pues eran reinos independientes, o pequeños reinos independientes, y que es por lo que van a competir tanto rusos como ingleses. Los ingleses van a comenzar en Delhi, que los tenemos aquí, y los rusos van a comenzar desde Orenburg, que es esta casilla de aquí, aunque tienen clara influencia en Teherán, donde comienzan varios de los líderes rusos. ¿Qué tipos de unidades tenemos aquí? Tenemos tropas de los imperios. Tenemos tropas imperiales rusas, tropas imperiales inglesas. Luego vamos a tener tropas de diferentes países. Vamos a tener tropas de Persia, que son estas tropas que tenemos aquí. Y vamos a tener también tropas de Afganistán, que son estas otras tropas que tenemos aquí. Esas son las únicas tropas que van a intervenir en el juego. Básicamente van a ser las tropas imperiales rusas e inglesas las que van a combatir, y van a ir invadiendo y van a ir consiguiendo poco a poco que se les vayan uniendo o bien las tropas de Persia o las tropas de Afganistán. En el tablero tenemos varias cosas que son de destacar. Primero tenemos las capitales. Las capitales son estas casillas que tenemos una especie de estrella, ¿vale? Son las capitales de los diferentes países. La capital de Afganistán, en Ghazi. Tenemos la capital turcomana, en Göktepe, ¿vale? Herat, que es en sí mismo un pequeño país con su propia capital. Bueno, tenemos cada una de las capitales.
Y eso es importante porque para conquistar el país vamos a necesitar conquistar esa capital, digamos, completar el control de la capital. Luego tenemos las zonas de círculos, que son otras poblaciones o otras zonas de los diferentes países, y como veis están unidas por unas líneas de puntos, que las hay verdes y amarillas. Las líneas verdes, digamos, son las de movimiento normal, y las amarillas son movimiento desértico, que nos va a incomodar bastante porque nos va a obligar a hacer unas tiradas de desgaste bastante importantes, que van a hacer que sea difícil moverse a través de ellas. Este juego es un juego muy sencillo. Como vais a ver, cómo se juega es fácil, pero no tiene tiene algunas cosas poco habituales. Una de ellas es el desgaste. Aquí moverse con muchas tropas va fácilmente a hacer que perdamos bastantes por el desgaste, porque es una zona muy árida, una zona donde es complejo alimentar las tropas, donde es complejo que sobrevivan. Y esto lo vamos a ir notando. Si además nos movemos por las líneas amarillas, que son los desiertos, pues eso nos lo va a complicar más. Y luego la otra característica que tiene curiosa el juego es cómo se combate, cómo se realiza el combate. No es mediante una tabla, sino se van a tirar unos dados y se van a comparar con la cantidad de tropas que tenemos. Y esas son las bajas que vamos a ir haciendo. Estos dos factores hacen que cuando empezamos a jugar el juego, la primera partida o las primeras partidas no sea muy evidente. No qué cosas hay que hacer, que sí es evidente, que hay que ir conquistando las capitales para ir haciéndose con diferentes territorios, sino lo que no es evidente es cómo hacerlo. Porque si vas con muchas tropas, te arriesgas a perder muchas tropas. Si vas con pocas, quizás no sea suficiente para capturar el sitio. Entonces, bueno, esa dicotomía es lo que hace que el juego sea algo complejo en cuanto a la forma de jugar, no a las reglas. Otros detalles que tenemos que tener en cuenta en el tablero son estos números que veis aquí, que en un circulito blanco, que en algunas ciudades, en algunos sitios que son las de capital, que son la fortificación que tienen. Esos van a ser los puntos de combate por fortificación que tiene cada uno de esos sitios, y que tendremos que pelear contra ellos. Las fortificaciones, según las vayamos desgastando, pues iremos colocando marcadores de que la fortificación pues está más baja o ha ido perdiendo puntos. Incluso cuando la capturemos, pues quedará destruida. Otra cosa curiosa es que aquí vamos a poder hacernos, en el juego nos vamos a poder hacer con el control de los diferentes países de una forma militar, capturando su capital, como he dicho, o también lo vamos a poder hacer por medio de diplomacia, con un emisario, enviando un emisario. ¿Cómo se hace esto? Bien, pues el juego utiliza cartas, todas estas cartas que tenemos aquí, todas estas cartas, y algunas cartas como esta que está aquí, la carta de emisario, que precisamente nos permiten intentar, digamos que uno de nuestros líderes, los líderes que tenemos aquí, ¿vale? Que las fichas de los líderes son tanto líderes militares como agentes diplomáticos, incluso espías, ¿vale? En una época donde había mucho espionaje, había mucho, digamos, mucho tejemaneje por debajo del tema militar o político, y los líderes que tenemos, tanto los rusos como los ingleses, van a servir para esas dos cosas, van a ser tanto diplomáticos como militares. Incluso pueden funcionar como espías, porque por ejemplo la carta de emisario que os he enseñado, esta carta, pues nos obliga a enviar un líder a la capital de un país y hacer una tirada para poder controlar ese país. Y si fallamos, el líder va a morir, va a quedar fuera de juego. Además, estas cartas, cuando se juega una carta de emisario, el jugador contrario puede jugar una serie de cartas que tienen la zona de arriba en amarillo, que son cartas de reacción. Por ejemplo, el spoiler le permite enviar un líder a interferir con nuestro emisario. Y en ese caso, uno de los dos morirá. O bien el emisario, o bien el que ha ido a fastidiarle el asunto, fastidiarle la diplomacia, morirá. Con lo cual, aquí siempre que juguemos una carta diplomática o una carta de reacción, como esta de spoiler, tendremos que tener mucho cuidado porque vamos a estar arriesgando a nuestros líderes. Y los líderes nos van a ser muy útiles también para otras cosas en el juego, para el combate. Habrá líderes que no sean muy útiles en combate. Por ejemplo, este de aquí, pues tiene 0 en combate. El primer número, lo pongo ahí cerca. El primer número es el número de combate, el 0 en este caso, y el 2 es el valor diplomático,
que nos va a modificar la tirada diplomática. De manera que hay líderes que nos van a ser muy útiles como diplomáticos y no tanto como militares, y viceversa. Por ejemplo, este inglés pues tiene 3 de valor de combate y 1 de valor diplomático. En cualquier caso, para utilizar muchas de las cartas vamos a necesitar enviar un diplomático. Y tampoco hay tantos líderes en el juego, tampoco salen tantos, van entrando poco a poco a lo largo de la partida, pero no entran tan fácilmente. Bueno, más cosas sobre el juego. El juego se juega en 6 décadas, desde 1830 a 1880. Y cada década va a consistir en 5 rondas. Cada jugador jugará una carta. Y con esa carta haremos cosas. Podremos jugar el texto de la carta, o podremos jugar el número que viene arriba. El número nos va a permitir mover o reforzar, ¿vale? Podremos mover tantas casillas como el número que tenga la carta. Si jugamos una carta, por ejemplo, como esta, de 4, una campaña, pues podremos mover 4 zonas. Podríamos mover 1, 2, 3 y 4. O bien podríamos utilizar el número para reforzar, para conseguir refuerzos. En este caso, pues 4 puntos de tropa. Las cartas son muy sencillas y las cosas que se pueden hacer en ellas son bastante sencillas también. La gracia que tiene el juego es saber cómo hacer las cosas, dónde arriesgarte y dónde no. Decía que es importante saber cómo moverse y que hay el desgaste. ¿Por qué? Cuando tú te mueves a través de las líneas, digamos las normales, sin entrar en líneas amarillas, vas a tener que hacer una tirada de desgaste. Y esa tirada de desgaste son 2 dados de 6. Y ese número son los números de tropas que sobreviven. De manera que, dado que en 2 dados de 6 la media es 7, si te mueves con más de 7 tropas, te arriesgas a perder tropas. Si te movieras con 10 y sacas un 3, pues perderías 7 tropas. Como veis, se trata de un asunto bastante duro, bastante peliagudo, porque te pueden hacer perder muchas tropas. Tienes que tener mucho cuidado al moverte. Con lo cual, muchas veces te vas a ir moviendo de poquito en poquito para evitar este desgaste. Si te mueves a través de las líneas amarillas, es un dado de 6. Y todas las tropas que hayan movido por encima del número que has sacado van a morir. En este caso es un 6, hemos tenido suerte, pero podría salir un 1 y morir un montón de tropas. Con lo cual el moverse es complicado, especialmente por las zonas amarillas. También tenemos algunas zonas azules, que son movimiento por mar, pero para ello tenemos que utilizar una carta especial, que es la carta de la diplomacia de la cañonera, la Combat Diplomacy, que nos va a permitir movernos a los rusos por el mar Caspio y el mar de Aral, y a los ingleses por el Golfo de Persia, por las líneas azules. Supone que activamos un poco la marina de cada uno de ellos en esas zonas. Y luego la otra cosa curiosa es el combate. El combate, como he dicho, se va a realizarse, se va a tirar uno, dos o 3 dados dependiendo del tipo de tropas que tengamos, y el número que saquemos por debajo de nuestras tropas va a ser lo que eliminemos. Por ejemplo, si los ingleses mueven por aquí, supongamos que se mueven hasta, pues hacen 1, 2 y 3, y se mueven hasta Gazi para intentar capturar la fortaleza de 10. La fortaleza de 10 es como si fueran 10 tropas. Lo primero que tienen que hacer es una tirada de desgaste. Hemos movido con 9. Tiramos 2 dados. 9, pues hemos tenido suerte porque no hemos perdido ninguna. Consiguen llegar los 9 aquí. ¿Vale? Para mover aquí tendríamos que haber jugado una carta de 3. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Vale? Mueven hasta aquí. Y ahora combatiríamos. ¿Cómo combatiríamos? Pues ellos tienen 10 y nosotros tenemos 3. Pero las nuestras son tropas imperiales. Las tropas imperiales tiran un dado de 6. Y la diferencia entre lo que saquemos en el dado de 6 y la cantidad de tropas van a ser las bajas que causemos. Por ejemplo, tenemos 9 y sacamos un 4. Luego le habríamos hecho 5 bajas al fuerte. Colocaríamos unos marcadores de 5 para significar que ese fuerte ha bajado 5 puntos. Colocaríamos 2, 3 y 2, 5. ¿Vale? Y ellos también atacarían. Ellos tienen ahora 5 tropas. Pero son tropas vasallas, digamos, tropas no imperiales, con lo cual van a tirar 2 dados de 6 por debajo de 5. Sacan 5, con lo cual no han sacado nada por debajo de 5, no nos causarían ninguna baja. Aquí normalmente cuando tú atacas con tropas imperiales, tanto inglesas como rusas, es difícil que causes bajas, que te causen bajas el enemigo, digamos, porque las tiradas es complicado, porque salvo que sean muchas tropas.
¿vale? A veces cuando tú capturas, por ejemplo, Persia, entran en juego las tropas persas y entran un montón de ellas, entran hasta 15. 15 tropas pues pueden causar bastante bajas si sacas una tirada baja. Por ejemplo, con un 9 contra 15 serían 6 bajas las que podrían causar, ¿vale? Así que esto es como funciona el combate. Entonces, esta es la mezcla de estas dos reglas, la regla de movimiento y desgaste y la de combate, es lo que hace peculiar a este juego. Porque no puedes mover muchas tropas, porque puedes sufrir un gran desgaste. Pero a la hora de combatir vas a necesitar muchas tropas, porque si no, no vas a causar bajas. Entonces, cómo saber, cómo implementar todo esto, cómo hacerlo, es lo que hay que ir desentrañando en este juego, lo que hay que ir descubriendo poquito a poco, cómo hacerlo, cómo acercarte y cómo ir capturando las cosas. Por eso a veces es muy útil hacer lo que os he dicho antes con la carta del emisario, tratar de capturar un sitio de manera diplomática, hacer que se te alíen. Vale. Aquí hay una forma de diferenciar cuando uno captura, por ejemplo, si los ingleses terminan capturando Gazi, habrían capturado las 3 casillas de Afganistán, habrían capturado Afganistán, se colocarían banderas inglesas en las 3... en todas las casillas, en este caso las 3 de Afganistán, para marcar que están dominadas por los ingleses, pero se colocarían también unos marcadores de descontento, porque significa que han sido capturados, digamos, a la fuerza, y que puede haber rebelión. Cuando tenemos la bandera con descontento es que ha sido capturado a la fuerza, capturando la capital. Si lo hubiéramos capturado diplomáticamente, tendríamos solo la bandera. Si lo hubiéramos conseguido dominar diplomáticamente. Si los rusos, por ejemplo, consiguen dominar Persia diplomáticamente, pues colocarían una bandera rusa en cada una de las localizaciones de Persia, significando que están bajo control ruso o aliados con los rusos. Y además aparecerían las tropas persas. Colocaríamos las tropas, las que fueran necesarias, las tropas persas, donde quisiéramos. ¿Vale? Aquí habrían aparecido también las tropas iraníes. Cuando tú entras en territorio de iraníes, las de Afganistán, cuando entras en territorio de Afganistán, entran las tropas afganas. Las tropas afganas ya habíamos tenido que pelear con ellas aquí y después atacar a la fortaleza. Hay cartas también que una vez que hemos capturado sitios que no hemos hecho la fuerza nos van a crear rebeldes. Los rebeldes son estas fichas que tenemos aquí y que pueden ir apareciendo cuando el jugador contrario nos juega una carta de rebelión. Y se van colocando, los coloca pues en sitio donde él crea conveniente que nos puede incordiar más. Y puede cortarnos el camino, puede además hacer que tengamos combates que vamos a sufrir, digamos. Mantenerse aquí controlando una zona es complicado. Siempre va a haber cosas piedras más o menos grandes que te va a echar el otro jugador, te las va a poner siempre en el camino. ¿Cómo lo va a hacer? Pues con las cartas. Siempre es con las cartas. Hay un par de reglas más, no mucho más, casi sabemos ya cómo funciona. Una cosa importante es que las tropas inglesas y las rusas no pueden pelear entre ellos, porque esto era una especie de enfrentamiento, pero no declarado. Era una especie de enfrentamiento, una especie de guerra fría, no declarada. Solo hay una carta que es la que va a permitir que entren en guerra ingleses y rusos durante una de las décadas, que es la guerra de la carta de la guerra de Crimea, que es esta de aquí. Cuando estalla la guerra de Crimea, pues los ingleses y los franceses enviaron tropas a Crimea para pelear con los rusos, y aquí pues también hubo sus hostilidades, digamos, entre las tropas rusas y las inglesas, o pudo haberlas al menos. Bueno, esto como veis es como va funcionando el juego. Tampoco es que tenga muchas más cosas. Lo que tiene peculiar es la forma de desarrollarlo. El juego hay que ir moviéndose con mucho cuidado, con mucho tiento, haciéndolo poquito a poco, ir capturando los sitios poquito a poco, porque te puedes enfrentar a muchas situaciones inesperadas. No solo las rebeliones, sino las tiradas, el desgaste, digamos, todo ello vas a tener que tener mucho cuidado, porque el contrario siempre puede tener cartas de reacción. Al combate, por ejemplo, puede reaccionar con un héroe, llevando una carta con un héroe y colocando un líder suyo allí para pelear. Los líderes lo que van a hacer es que van a restar a la tirada el valor del liderazgo. Por ejemplo, este líder inglés, que hemos visto antes, tiene 3 de valor de combate. Va a restar 3 a la tirada, va a hacer que seamos mucho más efectivos. En cambio, solo tiene 1 de diplomacia. El líder que hemos visto antes, el ruso, este de aquí, solo tiene 0 de liderazgo, es decir, no es bueno en el combate, aunque es buen diplomático, restando 2 a las tiradas de diplomacia.
tenemos que tener en cuenta siempre la cantidad de líderes que tenemos porque nos pueden ayudar mucho en situaciones difíciles. Y ir conquistando. El juego, ¿quién lo va a ganar? Se va ganando por controlar zonas. El jugador que haya controlado más zonas, más países al final de la partida en la última década va a ser el ganador. Tenemos que ir controlando poco a poco. Ir haciéndonos con la posesión y el control de los diferentes territorios. Teniendo en cuenta que esto cambia mucho, porque de igual forma que nosotros podemos enviar un emisario a un país y controlarlo de manera diplomática, el otro jugador puede hacerlo también. O igual que hemos conquistado militarmente, puede venir él e intentar conquistar. Lo que pasa es que una vez que lo has conquistado militarmente es más complicado, porque como las tropas imperiales rusas e inglesas no pueden estar juntas, no pueden pelear salvo por la carta que hemos visto de la guerra de Crimea, digamos, tus tropas hacen una salvaguarda a las tropas del contrario, pero sí podría enviar, otro jugador podría enviar a sus tropas, digamos, leales. Es decir, si el ruso controla Persia, podría enviar a tropas persas a tratar de reconquistar Afganistán, aunque van a salir desfavorecidas en el combate porque pelean de manera peor que las tropas imperiales. Y esto es un poco cómo va desarrollándose el juego y cómo se va poco a poco jugando, pero teniendo siempre en cuenta estas características que he dicho. Hay una zona, que es esta zona de aquí, que es Cargasia, que es también conocida como Alta Asia, a la cual no vamos a poder acceder normalmente. Para hacerlo vamos a tener que jugar unas cartas especiales, que son unas cartas que su efecto, veis ahí que tienen una bandera, en este caso tienen una bandera inglesa ahí arriba a la derecha, y su efecto es precisamente que cuando hemos jugado las dos, se van poniendo aquí, los ingleses aquí, las rusas aquí. Cuando hemos jugado las dos cartas, hemos abierto la ruta para acceder a la Alta Asia, a Cargasia, y ya podremos mover nuestras tropas allí. ¿Vale? Esta es una zona que está cercana al Tíbet, que era de difícil acceso por las montañas, y que para ello tenemos que enviar diferentes expediciones o exploradores a que nos abran el territorio. Y esas cartas, el jugar esa carta simula esas expediciones o esos envíos de exploradores. Y bueno, ya tenemos más o menos una visión ligera, muy rápida. Como siempre, insisto, esto no es un tutorial, es simplemente para que se os una idea de cómo funciona el juego, de cómo funciona este juego, el gran juego. Hemos visto que el The Great Game, siendo un juego sencillo, tiene algunas mecánicas poco habituales o no las hace de la manera habitual al menos, lo cual nos obliga a jugar de una forma distinta, y esto es uno de los grandes atractivos que tiene, al menos bajo mi punto de vista, tiene el juego. Vamos a tener que maniobrar, vamos a tener que ir moviéndonos poquito a poco, yendo despacio de un sitio a otro. Vamos a tener que poder incordiar al otro jugador donde podamos, y todo ello enmarcado en una época y en un territorio poco habitual, ¿vale? Lo cual convierte en este juego, al menos para mi parecer, en más atractivo. No es una época que se haya tratado mucho esta zona, y en esta zona además no hay muchos juegos que cubran esto. Y a mí siempre me gusta descubrir nuevas cosas. Este juego descubre nuevas cosas, nuevas mecánicas, o al menos mecánicas aplicadas de forma distinta, que te obliguen a pensar, que te obliguen a cambiar tus modos de juego, y The Great Game lo consigue. Por eso yo creo que es un juego interesante. Como siempre, espero que también os haya resultado interesante este vídeo. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.